¡Mierda! A finales del siglo XIX, el teatro sufrió una gran transformación. Cuando falla la memoria y el texto se esconde, aparece la morcilla. Un podcast para hablar de aquello que no está programado. Porque lo importante es no quedarse callado. Con esta frase tremenda de personaje Ubu, del dramaturgo francés Alfred Jarry, a finales del siglo XIX se declara de alguna manera la muerte de la tragedia. Ubu es un militar del ejército que comete una traición, asesina a medio mundo, se convierte en un dictador, un gobernante autoritario. Es además corrupto, pero sobre todo es estúpido. Uno no podría pensar, leyendo la obra, que alguien tan estúpido sea gobernante, pero parece ser que ahora eso es la regla. Un requisito es ser estúpido, no entender la realidad o no quererla entender, aplicar medidas que van en contra de la gente porque pues, hay un capricho o un interés, maestro. Bueno, justamente hemos estado pensando en estos últimos días, observando pues lo que va sucediendo en la realidad, sí. Y que finalmente este personaje Ubu, rey de Alfred Jarry. Fíjate, ¿quién diría, no? Que tantos años después reflejaría fielmente una realidad llena de caos, de corrupción, de deshumanización, en cómo el individuo es fácilmente corruptible. Y yo te había mencionado en su momento a Volpone de Ben Jonson. Exacto. ¿No? O, por ejemplo, otra de las obras que estaría genial ver en escena, El Inspector de Gogol. ¿Qué tal? No, sería fantástico, ¿no? Pero bueno, antes de pasar a hablar de nuestra querida comunidad, no lo haremos, no en esta ocasión. No. O a lo mejor sí, vamos a ver cómo se va poniendo el mood del programa. Pero para empezar, comentar lo que tenemos, digamos, en la inmediatez y después... Y no es que este programa se vaya a convertir en una cuestión de noticias, ni mucho menos, sino que más bien estamos tratando de entender cómo el lugar del teatro y el lugar de la ficción, en tanto la barbarie que nos compete ahora mismo. Pero antes de eso, maestro, déjame comentar algo. Una cosa más, última. Yo pienso, maestro Teófilo, que hay gente en el teatro que es encaminadora de almas y que son a la postre excelentes maestros, acompañantes, formadores de gente de teatro. Y en este caso quiero referirme a Maripaz Gómez Pruneda, recién fallecida hace unos días y con quien, bueno, tuve, diríamos que es de mis primeras maestras, o sea, primero Consuelo, luego ella, y pues bueno, el teatro jalisciense, el teatro tapatío en concreto, pues pierde a una gran gente de teatro. Un referente en muchísimas cuestiones, no solo en el aspecto creativo, sino en el aspecto de la gestión, de la promoción, de la dramaturgia. Fue mi compañera en este laboratorio que tuvimos con el maestro Vicente Leñero ahí a finales del siglo XX, ¿no? En 1999, que derivó en esta cosa que se llamó Letra en Escena, y pues las tardes y noches de café con Chelo, con Maripaz, hablando de este proyecto en el que nos embarcó el maestro Vicente Leñero, y pues también con Maripaz creo que se va toda una época de pensar, de definir y de asumir el teatro. Sí, definitivamente es una ausencia que ya empieza a pesar. Mucho. Y que, como lo dije, formadora de actores, de gestores, de diseñadores de escena, ¿no? Y pues bueno, descansa en paz, Maripaz Gómez Pruneda. Descansa en paz, maestra. Bueno, ya estamos de regreso. Oye, decíamos anteriormente que
bueno, estos tiempos tan complejos, y platicábamos fuera de micrófonos, cómo hay cosas que regresan de manera, por ejemplo, el tema de los indigentes. Sí, que ocurrió por ahí en el 89, luego vuelve a aparecer por ahí de los 2000, y luego recientemente, entre diciembre y enero de este año, 15 personas en situación de calle fueron aniquilados. Sí, y eso, por ejemplo, y luego estábamos pensando también, o hablábamos más que eso, hablábamos de esta cosa de los autos incendiados, ¿no? Sí. ¿Cómo podemos ignorar desde el oficio que tenemos estos como juegos perversos, simbólicos, no sé cómo llamarlos, porque aparecen, se vuelven tema de conversación una semana y luego se van, ¿no? Una semana, maestro, me parece como una conversación larga. Es decir, los dejamos pasar, porque finalmente, o sea, son fenómenos sociales. Exacto. Que no se atienden. Ahora, para empezar, ¿cuál es el origen? Y después, ya ves que dice la sabiduría popular, piensa mal y acertarás, ¿no? Sí. ¿Son provocados? Fíjese, yo creo que ¿están mandados a hacer? ¿Te parecería una especie de conspiración? A mí, no sé, hablando de conspiración, o sea, no quisiera caer en el juego del sombrerito de papel aluminio, pero lo que sí me parece grave es esto, ¿no? De la falta de memoria. Guadalajara creo que metafóricamente está construida como lo que es. O sea, primero un territorio que fue conquistado, robado, ¿no? Y que finalmente tiene una celebración tremenda a espaldas del degollado, ¿no? Con esta Plaza Fundadores. Claro. ¿No? Y la metáfora está en que durante muchos años se construyeron túneles. Yo me acuerdo que abajo del Cabañas me decían que había un túnel que llegaba hasta Catedral, de Catedral conectaba con Palacio de Gobierno, de Palacio de Gobierno creo que es Tlaquepaque, y Guadalajara creo que metafóricamente es una ciudad que si tuviera conspiraciones, estas se pierden en el tiempo, porque quienes no estamos dentro de la conspiración lo asumimos como o algo natural o algo que pasa, pero nunca lo leemos, y mucho menos en el teatro, porque acuérdese, por ejemplo, también otra constante que tuvimos ahí enfrente fue las famosas cruces de caca. Uh-huh. Eso hace que como unos dos o tres años, ¿no? 3 años, sí, y pasó así como una curiosidad. Bueno, y que gracias a las redes, que bueno, ya estaban en pleno apogeo, más que una situación de cuestionarse qué, pasó a ser un suceso hasta divertido. Sí. ¿No? Y banalizado, claro. Banalizado en sus porqués. ¿Cómo se ha banalizado el asunto de los carros quemados en la colonia americana? Como seguramente pasará también con, bueno, o más bien dicho, ha pasado con el asunto de los indigentes, ¿no? Que la misma palabra indigentes, el mata indigentes ya es, pues, peyorativo, ¿no? O sea, son personas en situación de calle debido a una situación de desigualdad estructural que en Guadalajara tiene siglos, no años. Sí, siglos. Y creo que más allá de que exista una conspiración, sí siento que hay un estado de cosas no solo de esta naturaleza, sino de muchas otras naturalezas que dejamos pasar, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo, o sea, nunca hemos escrito, por ejemplo, bueno, yo sí escribí, yo sí escribí de la muerte, del asesinato de Ramón Corona. Fíjese cómo andaré, que no me acordaba que yo le escribí
escribió una obra a Ramón Corona sobre esta vez que va al teatro, lo asesina, bueno, más bien queda herido, forma parte de nuestra historia y a lo mejor de estas conspiraciones tal vez nunca vamos a saber quién, pero sí tendríamos que ver qué es lo que mueve socialmente, qué es lo que pretende socialmente y cómo lo asumimos socialmente, ¿no? Porque no solo esas, hay muchas y de las que no nos enteramos. Las que salen a la luz. Ahora, digo, está todo tan revuelto y creo que de eso se aprovechan mucho las gentes en el poder. Ya sabes, repetir una mentira hasta que se haga verdad, ¿no? Exactamente. Hasta que se convierta en una verdad y en una realidad. Y esto viene haciéndose de unos años a la fecha. Y yo pienso que justo en este momento vendrán ataques mayores en ese sentido, ¿no? De las fake news. Ah, claro. ¿No? O sea, fíjese usted, estamos en tiempos preelectorales. O sea, si eso es ahorita, no quiero pensar en unos meses más que ya todo el mundo se enfila pues a aferrarse al pinche poder y demás. Ahora, por ejemplo, acá tenemos pues el eventazo futbolero, ¿no? Claro. Digo, yo cada vez lo veo como, o sea, yo la verdad es que sí me pregunto como, ¿para qué chingados? Y la verdad es que leyendo, por ejemplo, en las redes, pienso que solo aquellos que son verdaderamente fanáticos del fútbol, pero fanáticos machín, pueden pensar, asumir, creer que es algo que le va a traer beneficios. No dudo que a ciertas esferas del poder, claro, ¿no? Pero no creo que esa gran derrama económica a usted le caigan unos milloncitos, maestro, a menos que, dígame usted. No sé, estamos en pláticas. No, pero, o sea, ya lo tuvimos. Es decir, en el 1986 termina el Mundial del 86 y se nos viene aquella devaluación terrible, ¿no? Sin embargo, muchos y muchas salieron ganadores de eso. Aquí creo que va a suceder igual. Pero a mí lo que me preocupa mucho es la conversación social, el diálogo público. Hablando de Ubú y de los sátrapas que aprovechan, o más bien dicho, establecen ciertos discursos, ciertas realidades para poder, ahora sí que aprovecharlos, valga la redundancia, en su favor, esto de las noticias, la construcción de narrativas. Por ejemplo, el asunto de que veíamos de los carros, ¿no? En el asunto de los carros saldrán culpables de todos lados, ¿no? Fue fulano, fue sutano, fue mengano, pero el manejo mediático hecho por el Estado, muchas veces en coordinación con los medios informativos, devienen en una especie como de herramienta de manejo social de las crisis. No por nada, la contrapropuesta, o más bien dicho, el correlato que tenemos del otro lado es el de que somos una ciudad o una zona metropolitana, incluso un estado que vive en armonía, que estamos muy bien. Estamos maravillosos, al estilo Jalisco. Sí, claro, y que aquel que no lo ve de esa manera, pues es porque de plano está mal con la vida, ¿no? Sí, fíjese que Naomi Klein, que es una escritora canadiense, que hizo un libro maravilloso que se llama La Doctrina del Shock, que habla de cómo... Es un libro de 2007. De 2007, y habla de cómo se aprovechan, cómo se crea el caos, y cómo este caos resulta beneficioso para ciertos sectores del poder. Fíjate, justamente el subtítulo del libro, ¿no? La doctrina del shock, el auge del capitalismo del desastre. Tuve la maravillosa oportunidad de comprarlo en oferta, en edición de bolsillo, pero ella hablaba, por ejemplo, del caso de Salvador Allende, cómo le arman huelgas, cómo se da un clima por medio de los diarios hegemónicos, ¿no? De los medios de información hegemónicos, cómo crean un clima y una narrativa en favor del poder, o sea, del poder real, que es el poder económico, que es el poder, vamos, el poder que no es el poder instituido, ¿no? Como en el caso de Salvador Allende.
le hicieron una guerra tremenda que culminó con el golpe de Estado de 1973. Mismo caso, así de crearle un caos tremendo, ocurrió con el que iba a ser presidente de Honduras, el señor Zelaya. También le arman un caos y siempre aparece la derecha como el gran salvador. No por nada el discurso es de orden, ¿no? No por nada el discurso es de entrégame tu libertad y te voy a dar paz, ¿no? Esta pax porfiriana o esta pax priista que vivimos durante años. Y creo que cuando aparecen estas narrativas como la aniquilación de las personas en situación de calle, las cruces de caca, los incendios de estos automóviles o incluso los rayones, los grafitis en catedral o en Palacio de Gobierno, siempre aparece este discurso del poder diciendo, del poder instituido, diciendo yo voy a hacer que regresemos al orden y a la prosperidad. Sabemos dónde terminan estas cosas, ¿no? Sí, diga, o sea, ya lo hemos vivido, ya pasamos por ahí, ya sabemos. Yo he estado pensando, pues es que a la mera nos merecemos regresar ahí porque no sabemos qué hacer con las libertades, maestro. Exacto. No sabemos ser libres. No hemos entendido nada. Y de ahí la importancia de autores Alfred Jarry, que fue en 1895 el que llega, 895-896, que llega y dice, ya no veamos al poder como en la tragedia clásica, ¿no? Un personaje que tiene una gran falencia ética o moral o un pleito con los dioses y entonces se nos viene una serie de acontecimientos y calamidades que solo los dioses pueden resolver, ¿no? Él dice, no, son estos personajes ridículos, absurdos, buscando su propia conveniencia y su propio provecho, ¿no? Hacen y deshacen a su antojo. Pues sí, es el más fiel retrato de nuestros políticos contemporáneos, ¿no? Sí. Concretamente, por ejemplo, de Trump, ¿no? Donald Trump, Javier Milei, toda esta ola de ultraderecha. Jair Bolsonaro, Daniel Noboa, que es todo un caso, ¿no? O sea, documentado que sus barcos transportan contrabando polvoso, ilegal a Europa. Ya está comprobadísimo, pero a él no le bombardean las lanchas, ¿no? No, bueno, pues cómo es que, digo una cosa, ¿cómo me voy a bombardear yo mismo a mis intereses propios? Y estamos hablando, perdón maestro que lo interrumpa rapidísimo nada más, y estamos hablando a 2 o 3 días de que aparecieron, esto para la historia, de que aparecieron otro bonche más de archivos del archivo famoso de Epstein, ajá. Donde salen cosas tremendas. Cuando Pasolini hizo la película Saló, o Los 120 de Sodoma, no alcanzó. Que hay una versión bastante cutre y light. Bueno, es que en realidad no habla del trasfondo de todo la barbarie y lo grotesco y que hay en la novela. Perverso, ¿no? Perverso, sino bueno, pero si usted quiere ir a ver, vaya. Así es. Sí, fíjese, la novela es de 1785. Estuvo perdida mucho tiempo, alguien se la encontró ahí en la Bastilla, estuvo rodando por ahí, hasta 1904 vuelve a aparecer. Y cuando aparece en 1904, nadie se quería hacer cargo de ella. Las obras que verdaderamente afectan al poder son muy complicadas de colocar en el discurso público. Es complicado hablar de los 120 días de Sodoma. Por aquí tuvimos una puesta en escena que yo personalmente creo que estuvo como descontextualizada y no hablaba de lo que tenía que hablar. Sí, pero fíjate, y eso es algo, tal vez me estoy adelantando a la idea, pero es algo muy, muy común en nuestro teatro, y pienso que de ambos bandos, es decir, de hacedores y de público consumidor. Ciertamente no, es una obra una apuesta que no ahonda
en lo que es verdaderamente importante, Ajá. pero que lo que presenta es completamente vendible, ¿no? Y porque fíjese que le pasó a Pasolini, valga la cacofonía, ¿no? Le sucedió a Pasolini que él no llegó a ver la película. Estaba trabajando en la edición cuando es secuestrado, pues aparece nada más su cuerpo por ahí. Dicen, hablando de conspiraciones, que fue un grupo de ultraderecha que por comunista, por homosexual y por haber destapado un montón de cosas, lo desaparecieron, ¿no? Lo original, no hay. Fíjate que con esto que tú estás comentando, yo pienso, ¿será que de veras no nos damos cuenta de lo peligroso que puede ser la derecha y el fascismo? Que estamos tan perdidos en todo esto que nos brinda la tecnología, concretamente las redes sociales y su banalización, su contenido lleno de banalidades que no nos permiten pensar a profundidad los peligros, ya no de la derecha, del fascismo presente en nuestros días. O sea, sí. ¿En qué momento revivió tanto? Yo creo que tiene mucho que ver el fin del capitalismo como estructura, es decir, un sistema que ya no se puede sostener por sí mismo. Yo creo que a partir de, hay como una secuencia en economía que chale, me da mucha pena, pero parte de México, el famoso efecto tequila, y luego de ahí se viene el efecto dragón, se viene la crisis de 2008 por los bonos estos basura que se dan en Estados Unidos, y parece que ya no se puede sostener, porque incluso a nivel físico, o sea, a nivel climático, a nivel medioambiental, a nivel de sostenibilidad de las ciudades ya no se puede sostener. Sin embargo, fíjese lo que es la contradicción. La ciudad ya no se puede sostener, pero se están construyendo edificios. ¿Cuál es el relato? ¿Cuál es la narrativa que puede sostener este gran negocio? La mentira, el fascismo, las fake news, un sentimiento de falso orgullo, en este caso jalisciense o tapatío, que nos venda como una gran ciudad frente al mundo, y que todos estos relatos marginales como el de los carros quemados, la aniquilación de personas en situación de calle, las cruces de caca, la desigualdad, pasa como a lo que puede hacer peligrar al sistema. Fíjate, y por ejemplo, no hablamos de los desplazamientos, de poco a poco, justo esto que dijiste de cómo por todas partes de la ciudad estamos viendo la construcción de nuevas edificaciones verticales. Toda esta cuestión inmobiliaria está desplazando a comunidades o a colonos. Sí, porque, híjole, lo decía David, o a zonas comerciales, perdón. Sí, lo decía David Harvey, maestro, ¿no? Porque David Harvey tiene un libro que habla sobre la ciudad, donde decía que, bueno, nos culpaba a las personas que nos dedicamos al arte y a la cultura. Sostenía que de alguna manera, y lo veía en el caso de Londres, como todo comenzaba por la recuperación de zonas por medio de la cultura y las artes. Alguien puso un cafecito, alguien puso un teatrito, alguien puso una galería, y luego se viene la gentrificación y la posterior expulsión de quienes comenzaron con esta dinámica, ¿no? Claro. Y aquí en Guadalajara podemos hablar de zonas concretamente con estas situaciones, ¿no? La Americana. Oh, Santa Tere. Y la Americana donde fue. Ándale, Santa Tere, teatro de barrio, ¿qué tal? No, bueno, oye. No es personal, Villalpando. No, querido Lalo, ya pronto danos una conversación para que nos hables de la próxima gran reapertura de tu lugar. Ahora sí, ya con ganas de estar ahí, de tener una programación todo el año. Queremos ir a perdernos en la embriaguez de la reinauguración, Villalpando. Oye, bueno, eso, justamente. Y por ejemplo, yo te preguntaría, porque finalmente hay como muchas ideas o muchas cosas pasando por la cabeza que tienen que ver, sí, con la actualidad, con los sucesos del día, o sucesos recientes, mejor dicho, que con el teatro en toda esta cosa.
Es la pregunta que lanzamos. ¿Qué estamos provocando? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cuál es nuestra aportación al diálogo público en esta situación que a mí sí me parece grave? Tal vez a usted no le parezca grave que la gran frase de este gobierno estatal sea al estilo Jalisco, pero Humberto Eco, cuando habla de las señales del fascismo, una de esas, y que se ha venido manejando no desde este gobierno, sino desde hace mucho, es el rescate, o más bien dicho, poner a la tradición por encima de todo, ¿no? Mariachi, tequila, charrería, cuando este discurso fue instaurado en la época de Lázaro Cárdenas como una especie de aglutinador cultural que ya se quedó ahí. Pero no nos olvidemos que somos una sociedad y somos un país multicultural. Y más Guadalajara, que, señores tapatíos, ustedes perdonarán, pero ustedes son una minoría. La mayoría de las personas que habitamos, hacemos y construimos esta ciudad día a día, somos los hijos, los nietos o las personas que han venido de otros estados. Hemos tratado en este programa de organizar una serie de ideas alrededor de la situación actual y cómo se relaciona, cómo dialoga el teatro con ello. Lo que me lleva a pensar en estos personajes, otra vez, a mencionar a Ubu Rey, que por cierto tuvo un montaje bastante afortunado. Sí. ¿Qué sería? En el 2015. Si nos escuchas, Jonathan, confírmanos. Fue 2010 porque abrió la muestra nacional. Me detendré un poco. ¿Quién más ha utilizado o quién ha hablado de su realidad o de la realidad nacional o de la realidad que aqueja a las sociedades en otras dramaturgias? Híjole, maestro, usted se las trae todas. Aquí está justamente en el cuadernillo de la 31ª Muestra Nacional de Teatro, Paradigmas y Desplazamientos, cosa de la cual ya hablamos en algún programa pasado. Aquí está Ubu Rey con la dirección de Jonathan Ruiz de Tlacuache Teatro de Títeres. Pero que déjeme decirle que además fue una cachetada con guante blanco a este discurso que se había manejado en las muestras tapatías, no del Estado, tapatías, ¿no? Donde hablaban siempre que los títeres no eran teatro, que el cabaret sí, no era teatro. Justamente veníamos, ¿no?, de esa discusión, ¿no? Si no mal recuerdo, un año anterior, claro, o dos, donde decían que sí, que los títeres pues no eran teatro. Ya hablaremos de eso. Estaría padrísimo, ¿no, Master? Sería fabuloso poder dialogar ahí con Jonathan. Con Jonathan o con algún otro colega titiritero sobre esta premisa que fue pues tan debatible. Bueno, creo que no se debatió lo suficiente en su momento, o más bien, otra vez, ¿ves? Nadie dijo nada. O el poder sí debatió entre ellos y dijeron, por ejemplo, recuerdo que en la muestra de 2014 hubo muchas quejas porque, por ejemplo, si mal no recuerdo, a Miguel Ángel Gutiérrez le dijeron que no podía entrar su obra porque eran títeres, o en el caso, creo que fue Kopatzin, no podía entrar su obra porque era cabaret, ¿no? Es decir, desde el poder se decidía que era teatro y que no era teatro, y creo que la cachetada con guante blanco que nos da la curaduría de la 31 Muestra Nacional de Teatro, al presentar en el degollado en una muestra nacional de teatro. Sí, bueno, yo no la vi. No la vi ahí, pues. Hablando de estas obras, que hablan sobre la realidad, en este caso la realidad histórica, Mauricio Cartún tiene un tríptico patronal. A mí, yo aparte de ser fan número 1 de Cartún en México, o yo creo que ya está en Argentina, porque maestro, usted es mi maestro, pero no sabe que es maestro. Mauricio Cartún tiene un tríptico patronal donde aborda el poder. Es que se trata del Niño Argentino, se trata de Ala de Criados y Salomé de Chacra, donde hace un retrato tremendo del poder de la burguesía argentina en el Niño Argentino, el asunto de la meritocracia y el nepotismo, Ala de Criados, cómo las clases altas manejan o
utilizan a las clases bajas como les pega la gana, ¿no? Para su placer o para cualquier otra cosa. Y en Salomé de Chacra, como este discurso subversivo es acallado de una manera tremenda. Aquí le hablaba de específicamente de Jalisco, de el viaje de los cantores, ¿no? Que denuncia el asunto de las migraciones, que sí nos hace falta abordar de una o de otra manera esto que nos está sucediendo y que nos ha sucedido durante mucho tiempo, hablando de los discursos o hablando de los acontecimientos olvidados. La Guerra Sucia del 73. Fíjate que sí, y justo ahorita estaba yo pensando si en esta orden de ideas que estás tú comentando, tendría cabida, por ejemplo, el gesticulador. O la trilogía completa de Usigli, ¿no? Que era las coronas. Las coronas, corona de luz, corona de sangre y corona de sombras. Corona de sombra, ¿no? Pero sí, no sé, cosa de revisarlas. Pero de entrada pienso que el gesticulador es una obra que sí o sí tendría que volver a estar en nuestra cartelera, pues es un texto que tendría que recuperarse. La última versión que estuvo acá a cargo de la Compañía Estatal de Teatro, dirigida por Beto Ruiz, un interesante montaje, ¿no? Interesante. Que bueno, o sea, si usted nos preguntara por qué terminó ese montaje, no nos lo creería. Y bueno, recuperar los textos de Leñero, los que tuvo como en esta etapa de los finales de los 80, Nadie sabe nada. Compañero, estaba también acá hay por algo ahí, de Leñero. Pero solo tengo la noche de Hernán Cortés. La noche de Hernán Cortés, que también tiene lo suyo, Martillo de Morelos. O Los Perdedores. Los Perdedores, que ¿Qué es un piensas textazo? de los Perdedores de Leñero? Los Perdedores es un texto que es pertinente que lo montemos ahora, ¿no? En esta época donde todo el mundo quiere ser triunfador. Pero ¿sabe qué? Que hablando de sucesos históricos, sucesos de la realidad estatal, yo creo que hay algo más importante que el Mundial para conmemorar. Hay algo importante en este 2026 que tenemos que conmemorar, mucho más importante que el Mundial, y que movió todo el espectro político y social de Jalisco, y es la Cristiada, que cumple 100 años de haber comenzado. Y que no tenemos textos. El único texto que hay, y que se queja mucho Jaime Chabó, que no me le hicieron caso, fue Que viva Cristo Rey. Exacto. Que tuvo un buen montaje, me parece, muchos años después, con Mosco. Colaboración con la Compañía Nacional de Teatro. Pero que quedó en unas cuantas funciones. Desafortunadamente, sí, era bueno, ¿eh? Sí. Era bueno. Estaban ahí, recuerdo a Jesús, a Eduardo. Había alguien de la Compañía Nacional también. De la Compañía Nacional. Y pues bueno, sí, un buen montaje, y que es un texto, o sea, el hecho de que sea sobre una cuestión religiosa, sí, sobre una guerra religiosa, claro, pues nos habla de lo que somos, porque al final de cuentas, pues estamos hechos de eso, pues, ¿no? Y está muy presente, no es por nada que cuando, hablando de narrativas y de diálogo público, que cuando abre la boca, el señor que era de la jerarquía católica, el señor Sandoval Íñiguez, para mejor, se quedó con la casa del arzobispado, ¿no? Un gandalla de primera, el gran Bagre, ¿no? El Bagre, sí, perdón. Hace falta confrontar, Chihuahua, esos discursos, ¿no? Hegemónicos. Y no hegemónicos porque sea de un jerarca de la iglesia, sino porque tienen siglos, maestro, siglos, sí, de esa gran frontera que se establece en Guadalajara, y que no es solo la calzada, sino la colonia. Es la colonia donde se estableció que los tapatíos de bien viven de la calzada para acá, y los tapatíos de mal vienen de la calzada para allá, hacia el oriente. Porque ahora pues ya están gentrificando las calzadas, maestro, ¿no? Ay, cabrón, ya ni me digas. Analco lo están gentrificando. Sí, uno de los barrios, de los primeros barrios. Claro, es una invasión. Sí, por eso hace rato yo te decía, nadie habla de
de los desplazamientos en silencio, ¿no? Ahí va, Sí. como la pinche humedad. Y que se parece mucho, curiosamente, a estos desplazamientos ocasionados por los colonos ilegales israelíes en Palestina. Que, bueno, aquí yo tendría que hacer un pequeño apartado de todo esto que estamos diciendo para hablar de alguien que se refirió a la tragedia como algo que no solo podría ser abordado desde la tragedia griega, sino desde otro punto de vista, que es el maestro George Steiner, que él colocaba la Shoah o este holocausto tremendo como uno de los grandes referentes judíos. Hablaba precisamente de la ética, poder ir a una guerra, ¿por qué? Y que como en un momento dado el Dios único, el monoteísmo, hablando de monoteísmo, podía castigar o podría premiar la pertinencia o no de una guerra efectuada por el pueblo de Israel. Es otra manera de ver la tragedia, y hablaba de Steiner porque creo que también hay una manera de entender la tragedia desde otro punto de vista. Y lo digo por Ubu, ¿no? Porque Ubu rompe de alguna manera la forma de hablar de las tragedias, porque pone un estúpido, no un personaje como nos enseñaron los grandes cánones trágicos, ¿no? No un personaje excepcional, arquetípico, no, nos pone un idiota, ¿no? Al frente de una responsabilidad histórica y social, y por eso recurro a Steiner, porque creo que Peter Brook nos enseñó que con el Mahabharata que había otra manera de abordar estos temas. Y creo que en Jalisco, en general en México, no hemos sabido tampoco como recuperar estos grandes relatos que nos pudieran hablar, por ejemplo, de la conquista. O en Jalisco, recuerdo, por ejemplo, Shurawe, que es un drama birrárica, donde habla del periplo de alguien que muere y que visita todos sus referentes religiosos antes de ir al mundo de los muertos. Es preciso, señoras y señores, recuperar nuestra voz frente a esta realidad, o frente a estas realidades que a veces nos ahogan, ¿no? Y no nos damos cuenta. El Apuntador. Libros, revistas, videos y más. Y en el Apuntador, para saber más, saben ustedes que vamos a recomendarles Ubu Rey. Pero yo quiero aprovechar para invitarles a que lean las otras versiones del Ubu. El Ubu cornudo, donde frente a la infidelidad de su esposa, bueno, Ubu buscará soluciones muy sui generis, ¿no? En este asunto de la patafísica, de la que ya hablaremos después en otro programa, que lo resumo rapidísimo: es la ciencia de las soluciones imaginarias. El Ubu encadenado, donde anda por ahí como esclavo, y el Ubu en la colina, que es como un resumen para marionetas. Lean Ubu Rey, vamos a dejar por ahí en la página de La Morcilla una versión en PDF, y pues bueno, disfrute su lectura. No olvide que cualquier parecido con la realidad, Alfred Jarry lo adelantó hace más de 100 años. Ubu Rey. Yo te comentaba hace unos días que el teatro en estos momentos no se trata solamente de técnicas actorales, sino de pensamiento. Exacto. De ahí debe nutrirse de los ensayistas, de los filósofos, pues no sé, ¿qué opinas? Yo creo que sí, porque Guadalajara en estos momentos está llenando de escuelas de teatro. Bueno, sí. Pero que les estén enseñando la técnica no quiere decir que haya teatro. Y lo hemos visto, ha sido un fenómeno como recurrente, que de repente aparecen 80 escuelas de teatro, pero sí, no hay público, salvo el que en las funciones abarrota, en las funciones de estreno de las escuelas abarrota, ¿no? Los espacios. Creo que tan importante es la técnica actoral como
aquello de lo que se va a hablar. Y en este momento de tremenda emergencia y urgencia social, con el advenimiento de del pensamiento de ultraderecha, los fascismos, neofascismos, etcétera, etcétera, sí me parece bien importante revisar la pertinencia de qué teatro estamos haciendo, para qué, para quién, cómo, dónde, ¿no? Estas que parecería obvio, pero es necesario. Sí, es justamente, bueno, de por sí son preguntas que uno siempre debe plantearse, ¿no? Bueno, yo lo pienso en ese sentido, es decir, ¿qué contenidos son los que deberíamos o los que serían adecuados justamente para ir más allá del entretenimiento, para ir más allá de, o sea, no porque el teatro no tenga que ser entretenido, el teatro tendría que lograr justamente eso que dice Bertolt Brecht, tiene que ser entretenido, pero también tiene que obligar, orillar, seducir con la posibilidad de cuestionar y de pensar, ¿no? Claro. Entonces, considero que algo nos falta, ¿no? Sí. Porque o es de una manera o es de otra, y creo que lo que nos hace falta es aprender a combinar las cosas. Sí, porque también está esta cuestión, ¿no? Es que el teatro debe dar esperanza y que tiene que presentar cosas que sean amables, porque ya está lleno de violencia y lleno de no sé qué, pero también creo que es necesario poner el dedo en la llaga, ¿no? Yo, por ejemplo, el teatro que hago, yo quiero poner el dedo en la llaga, es una cuestión consciente de poner el dedo en la llaga, porque al debate público, al diálogo público le hace falta eso, ¿no? No lo van a hacer los medios hegemónicos de comunicación. No, y de información. definitivamente no. Digo, ahora que ocurrió una cuestión aquí con el señor que trabaja de gobernador, inmediatamente el occidental. Oye, yo te voy a hacer ahí una corrección, porque sí hay que decir las cosas como son, y que debe quedar muy claro. Ese señor no trabaja de gobernador, ese señor cobra como gobernador. Cobra como gobernador y trabaja como CEO. O sea, ahorita durante la pausa dijimos, no, bueno, ya hay que calmarnos y hay que... Pero no se puede. Ayúdenos. No, hablaba de este señor que el IEPC puso de gobernador, pero que trabaja de otra cosa. ¿Cómo sale a decir algo en una cuestión que tiene que ver con la justicia federal? No vamos a decir cuál porque no queremos polémica en ese sentido, pero que ahí podemos ver cómo trabaja. Lo que nos interesa es cómo trabaja el diálogo que viene del poder, o más bien dicho, la palabra que viene del poder, porque inmediatamente los medios de comunicación e información hegemónicos, los de siempre, los que tienen más de 100 años, salen a replicar sin cuestionar lo que está diciendo, sin observar que hay como una realidad previa que incluso no viene ni siquiera del partido en que está gobernando México, sino que viene de una instancia del Poder Judicial Federal, que incluso el anterior señor que trabajaba de gobernador ya había implementado y que en esta administración también se está implementando, ¿no? Entonces, cuando el ¿pero poder de qué habla, maestro? No sé. Híjole, es que no lo quiero. ¡Dígalo! Del asunto del reconocimiento de género en las infancias trans. Pero que podemos estar o no de acuerdo. A mí lo que me llama la atención pudo haber sido cualquier otra cosa. ¿Cómo funciona el diálogo, entre comillas, con el poder? Ellos hablan y lo único que esperan de nosotros es que escuchemos. Ya no. El teatro tiene que hacerse de una voz propia que dialogue con el poder. Tiene que hacerse de una voz propia que cuestione y dialogue con el poder. Exacto. Bueno, pues mire, le vamos a dejar aquí una recomendación. Vaya al teatro, sobre todo vaya al teatro independiente y escúchenos en la próxima emisión. Hasta pronto. Hasta pronto. Se acabó la morcilla. Apréndase bien su texto y búsquenos en la siguiente emisión, porque lo importante es no quedarse callado.